El nuevo pacto, como hablábamos, y lo habló también Douglas y lo habló Steve, donde estábamos hablando de Jesús como profeta, como sacerdote, como rey, y él obviamente supera a todos, no hay ni siquiera comparación. Pero hablando del título precisamente que dice del nuevo pacto, estamos hablando después de la resurrección de Jesús y tenemos que rápidamente ir al libro de Hebreos. Yo les recomiendo, obviamente, por cuestiones de tiempo, es imposible que nosotros logremos mirar todo esto en detalle. Yo les recomiendo que lean Hebreos, en especial el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 8, el capítulo 9, que lean en el libro de Apocalipsis, en especial los primeros 5 capítulos, que lean en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, en el libro de Números, acerca precisamente de lo que era el tabernáculo y el lugar del Santísimo, para darnos una pequeña imagen y que le pidamos obviamente a Dios para darnos una imagen de lo que estaremos viendo el día de hoy. Hoy tan solo daré algunas puntadas o algunas pinceladas, pero le hemos pedido a Dios que nos ilumine y que nos abra el entendimiento. Pero vamos ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 8 veremos, en el versículo 10 dice, este es el pacto, el nuevo pacto, que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Hace algún tiempo prediqué para la iglesia ahí en Puebla y la iglesia en Bogotá y en otras partes también sobre cómo Jesús está vivo, presente y activo. Hoy es como la segunda parte precisamente acerca de eso y miramos en el libro de Hechos y todo el actuar de Jesús en el libro de Hechos y cuán involucrado estaba con la iglesia ahí en el libro de Hechos. Les recomiendo, si no has tenido la oportunidad de repasar esto, toma el tiempo para hacerlo. Pero en este nuevo pacto, ¿de qué se trata? Dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no más está su pueblo, el pueblo de Dios, en manos de los hombres, ni para liderarlos como nación, ni para enseñarlos, y menos para presentar ofrendas o sacrificios de reconciliación o de perdón de sus pecados. Ahora Dios mismo se encargará de todo. ¿Cómo será esto? Su Hijo es el maestro ahora. Él es el líder, el príncipe de los pastores, como nos dice Pedro en una de sus cartas, el encargado, el rey. Cuando todavía estaba Jesús acá, antes de partir al cielo, dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo como en la tierra. También está su espíritu, el cual Jesús prometió que enviaría una vez que él llegara al cielo, y así lo hizo en Hechos capítulo 2. Y su espíritu nos decía ahí en Juan 16 que cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también dice, el espíritu los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Él me glorificará, dijo, porque tomará de lo mío y se lo hará ver a ustedes. Dios está frente de su pueblo. Dios mismo pone sus enseñanzas o leyes en la mente y las escribe en el corazón, como dice acá, no en tablas de piedra. Ya no tiene nadie que enseñar a su prójimo o a su hermano. Dios se encarga de que lo conozcan. Sus pecados o nuestros pecados son perdonados. Ya no más sacrificios por el perdón de los pecados. Es impresionante al pensar en esto, como cada uno de nosotros que nos hemos convertido o que hemos visto a otros convertir, hemos experimentado precisamente esta obra de Dios. De repente, el corazón cambia. La persona se convence. Sabemos cómo, no nos damos cuenta en qué momento o qué pasa, pero de repente hay un cambio en el corazón. A veces, en la primera vez que nos sentamos a estudiar la Biblia con alguien,
Ya la persona está lista para bautizarse. Y dice, no, ¿cómo así? Pero, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y la persona dice, no, yo ya estoy listo, me quiero convertir a Dios. Otras veces, algunos han tenido que hacer los estudios varias veces y durante varios años para ver a la persona convertirse. Y a veces personas se preguntan, ¿qué pasó? ¿Será que hicieron mal los estudios? ¿Por qué? ¿Por qué si unas personas se convierten rápido, otras personas demoran? Es Dios. Con cada persona, Él es el que convence, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que convierte a cada persona. Ahora, esto no quiere decir que Dios se sienta con cada persona a enseñarle la Biblia o que está mal que nos sentemos con alguien a estudiar con ellos las Escrituras. Obviamente que no. Sino como dice aquí, en el nuevo pacto, Él es el encargado. Un ejemplo de esto ha sido muy claro, por ejemplo, el libro de los estudios con que estudiamos la Biblia con las personas. Me acuerdo hace unos años regresando a Bogotá y hablando con ellos acerca de que era hora de cambiar ese libro de los estudios, porque algunos ya habían hecho el libro de los estudios como el único método con que las personas podían llegar a la fe. Y de hecho, algunos llegaron a pensar que hasta había que seguir el mismo orden o la persona no quedaba bien bautizada o no se. Ahora, ¿podemos hacer un programa de estudio bíblico? Pues claro que sí, pero el día en que empecemos a creer que es por el programa o por el método que Dios está trabajando, es hora de cambiarlo. Si alguien empieza a hablar más de la metodología o que solo con esa metodología es que funciona o que todos tienen que seguir su metodología o no tendrán el mismo resultado, pues obviamente esa persona está totalmente equivocada, porque en el nuevo pacto no es así. Dios es el encargado. Pero tampoco está mal tener una metodología mientras estemos convencidos y le hagamos saber a las personas del nuevo pacto. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en ellos. Nosotros solo somos sus ayudantes. No tenemos nada más que hacer sino ayudar, amar, servir y estar a la expectativa de la gran obra de Dios en cada persona. Cada persona que se ha bautizado ayer, hace 10 años, hace 50 años, cada persona que se ha bautizado hace 100 años, hace 500 años, cada persona solamente fue por una razón. Dios obró según este nuevo pacto que dice acá, porque Él es el que está a cargo de su pueblo. Él es Dios. Él es el único que va a estar para siempre. Pero todo esto es posible porque Jesús es el sumo sacerdote. Dice también ahí en el capítulo 8, versículo 1 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal, y por eso hay que leer los capítulos anteriores, pero lleguemos al punto principal. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en Jesús, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. El versículo 5 dice, hablando del de acá, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hablando del tabernáculo anterior y hablando precisamente del Santísimo anterior, dice, todo era solamente una sombra. El mismo Moisés le pidieron que copiara lo que veía. ¿Y de dónde era la copia? Del cielo. Y en breve tendremos unas imágenes que nos presentan en el cielo mismo. Entraremos con Juan, entraremos ahí y veremos a Jesús ejerciendo hoy, en este momento, ejerciendo esa labor de sumo sacerdote y de rey. Todos los sacerdotes lo fueron aquí en la tierra, entrando en el tabernáculo, el templo físico aquí en la tierra,
cosas hechas por los hombres. Todos tuvieron que ofrecer sacrificios por el pecado, incluyendo por los propios pecados de cada uno. Jesús los supera a todos, pues él no solo no tuvo que hacer sacrificios por su pecado, sino que él mismo fue el sacrificio, el cordero y el lugar sagrado en el que entró y se convirtió en sumo sacerdote entre nosotros y Dios fue en el Santísimo Celestial, en la misma presencia de Dios en el cielo, como dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En efecto, versículo 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Es así en el cielo. Y ya les digo, veremos un par de imágenes. En el desarrollo de su labor como rey y sumo sacerdote desde el cielo, los hermanos en el primer siglo aquí en la tierra encontraron suspenso. Las circunstancias no terminaron siendo las que humanamente nos imaginaríamos. De hecho, hasta el día de hoy, a veces personas imaginan, como la iglesia en el primer siglo, y tendemos como a ponerla como que ellos fueron los malos y como que el resto hemos sido, los buenos y como que el resto hemos sido como no tan buenos como fueron los hermanos en el primer siglo, o no tan exitosos, o no tan excelentes, o no. Cuando todo el Nuevo Testamento nos muestra lo contrario. Ellos también tenían necesidades, ellos también tenían problemas. Ellos también andaban en suspenso como nosotros andamos en suspenso. Como hablaba Douglas, el Antiguo Testamento termina en suspenso, como que continuará. Y también el suspenso continuó en los evangelios. La partida queda en suspenso de su regreso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nadie lo sabe, sino solamente Dios. El libro de los Hechos queda en suspenso. Pablo está ahí y de repente termina y uno queda, ¿y qué? Las cartas quedan en suspenso. Los últimos 2000 años ha sido todo un suspenso. Cuando parece que va a desaparecer, regresa la fe cristiana. Cuando parece que llega el fin, no ocurre. Generaciones llegan y pasan y seguimos en suspenso. ¿Llegará en nuestra generación Jesús? No sabemos. Suspenso. Pero, ojo, suspenso desde nuestro punto de vista. No es que Dios está sorprendido y que Él anda en suspenso, sino más bien nosotros, porque a veces el desarrollo no es el imaginado por nosotros mismos. El mismo hecho de estar reuniéndonos así, imagínense, si en enero del 2020 alguien nos hubiera dicho, mira hermanos, ¿por qué no hacemos más bien en vez de vernos físicamente? ¿Por qué no hacemos reuniones virtuales y de esa manera podríamos tener reuniones con varias iglesias a la vez en Puebla, en México, en Veracruz, en Oaxaca, en Santander, en Cali, en Boyacá, en Bogotá, en otras partes del mundo en un año o durante todo un año? Diría, no, imposible, eso no se daría. En nuestra manera de pensar era inconcebible algo así. Y míranos, cumplimos un año reuniéndonos de esta manera y no sabemos, estamos en suspenso. ¿Regresaremos alguna vez a reunirnos físicamente todos otra vez? ¿Quién sabe? Bueno, de hecho, ya no regresaremos todos a reunirnos físicamente porque ya varios de nuestros hermanos han muerto. Ayer hubo un servicio especial para un hermano ahí en el sur de la Florida que muchos de nosotros conocíamos y falleció recientemente de un cáncer el cual batalló. Me acuerdo la última vez que prediqué ahí teniendo una conversación con él y su esposa y me sentía casi como que me estaba despidiendo de él en esa conversación que tuvimos. Fue la última vez que charlamos así cara a cara. Pero también
Hace 2 semanas estaba hablando con otro hermano que éramos solteros todos en ese tiempo en Orlando y la esposa de uno de ellos murió también de otro cáncer. Así es de que cuando nos reunamos otra vez, ¿cómo estaremos? ¿Quiénes estaremos? No sabemos si es que podemos volver a reunirnos y cuándo nos podremos volver a reunir. No sabemos. Seguimos en suspenso. Pero ojo, para Dios nada se le ha salido de las manos. Él es rey y sacerdote en el cielo. Es león y cordero. Y el libro de Apocalipsis nos da 2 imágenes. Veremos una imagen en el capítulo 1 de Apocalipsis y la otra imagen en el capítulo 5 de Apocalipsis. No podremos explicar cada aspecto de las imágenes, pero la idea hoy solamente es dejarnos impactar por la imagen, como está escrito ahí, y que podamos entrar allá y ver a Jesús. En el versículo 9 de Apocalipsis 1 dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Paremos ahí un momento. Juan y la iglesia del primer siglo. Este es Juan, el apóstol Juan, está en una isla. No sabemos, ya es viejo, han pasado unos 60 años de la iglesia. ¿Cómo te imaginas la iglesia? Con apóstoles, con Jesús mismo estando presente ahí entre ellos, con ancianos, con cantidad de predicadores, con todo lo que uno se imagina. ¿Cómo te imaginas era la iglesia después de 60 años ya de madurez espiritual? ¿Cómo te la imaginas? Juan dice acá: compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. ¿A qué se refiere? Él solo, según dicen algunos, pudo ser que de ahí no sale, o de esta isla porque está exiliado por predicar el mensaje de Dios. Al parecer solo, no sabemos con quién está exactamente. Algunos dicen que está quemado, que lo habían echado en una paila con aceite y está quemado, o que moriría así quemado. Hay mucho que se dice, pero en las escrituras no nos dice específicamente. Solo sabemos que ya está viejo. Jesús le daba la oportunidad de escribir el libro de Apocalipsis y también las 3 cartas que nos escribe ahí Juan, y también el Evangelio de Juan, aunque no necesariamente lo hace desde la isla, pero sí hacia el final de su vida escribe las cartas. Y escuchemos cómo Juan describe algunas de las cosas que estaba pasando en la iglesia al final del primer siglo. Escuchen esto, ustedes lo pueden leer después en sus casas. Nada más escuchemos algunas de las cosas que él dice, porque es muy interesante en las cartas lo que él dice, y me hace pensar en una conversación que tuve esta semana con el hermano que dije cuando éramos solteros. Hablé con él y me comentó de la persona con que estudió la Biblia con nosotros, un hermano judío que nos ayudó. El hermano nunca se casó, ahora ya debe estar en 70 y pico de años, debe tener ya él de edad. Se enfermó en la vejez, solo, ya no pudo seguir trabajando como consejero que había sido en unos colegios o escuelas. Le tocó irse a vivir con su hermano en otro estado. Y cuando yo escuché, me hizo pensar precisamente una situación así parecida a la que está Juan, solo, como que las cosas no salieron como se imaginaron. Y apenas escuché de esto, le dije al hermano: investiga dónde está, yo quiero ir a verlo. Y yo quiero
ir a contarle lo que Dios ha hecho. Sí, Dios lo usó para mostrarme, para introducirme, para presentarme a Jesús. Pero yo entré al nuevo pacto y Jesús me tomó, Dios me tomó y ha venido enseñándome durante estos, acabo de cumplir 35 años, que Dios me ha tomado y me ha llevado de la mano. Así estaba Juan. Pero escuchemos lo que Juan dice, por ejemplo, ahí en su primera carta. Dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no dice la verdad. O sea, todo esto está hablando de la iglesia. Gente que decía, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Dice, es un mentiroso. Había gente así en la iglesia. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Qué? ¿Había gente así en la iglesia 60 años después? No amen al mundo, les dice, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Cómo? Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya, hablando de personas en la iglesia. Salieron de entre nosotros. En realidad no eran de los nuestros estos anticristos. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Este es Juan escribiéndole a la iglesia. No solamente ahí, continúa en su primera carta. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. No seamos como Caín. ¿Qué? Le está hablando a los hermanos de la iglesia. No sean como Caín. Por ser del maligno, asesinó a su hermano. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Les dice Juan a los hermanos en la iglesia, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, hablando de no solamente decir nos amamos, pero de estar activos en el servicio a los demás y a mostrar el amor por los demás. Continúa en la primera carta hablando de esto. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Habían hermanos que decían, yo estoy inspirado por el Espíritu. Pero dice, han salido por el mundo muchos falsos profetas. Todo esto está ocurriendo en la iglesia al final del primer siglo. Todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Había gente que ya no quería escuchar a Juan. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y habla, porque no ama al que ve. ¿Cómo va a amar al que no ve? Había gente así en la iglesia. Y luego termina su primera carta diciendo lo siguiente, y deja como en suspenso, queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Qué? En su segunda carta dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos que están practicando la verdad. Por eso quiero ir a visitar a mi hermano que estudió la Biblia conmigo, y al contarle esto a mi amigo, a mi hermano que estudió la Biblia con los dos, él dijo, no, pues yo voy contigo y estamos haciendo un plan para ir a animarlo, como Juan recibía ánimo cuando lo visitaban personas que seguían siendo fieles a los que él había enseñado, y dice, me alegra que algunos de mis hijos siguen practicando la verdad, porque había mucha gente que había abandonado la verdad. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Juan al final del primer siglo todavía ruega a la iglesia, les ruego, amémonos unos a los otros, porque había mucha gente que había dejado de amarse los unos a los otros. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y luego en su tercera carta, escuche lo que dice en su tercera carta a uno de sus hijos en la fe, y le dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos o al que le encanta liderar, no nos acepta. Diótrefes había tomado la decisión ya no aceptar al apóstol Juan, ni las enseñanzas de Juan, ni las personas que Juan enviaba para animar a los de la iglesia. No solamente esto, dice, con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Imagínense Juan solo en una isla pensando en todo esto. ¿Cómo es que él logra mantener el ánimo? Y luego le dice la voz que le dice, bueno, escribe lo siguiente, te voy a hablar de las siguientes iglesias. ¿Y qué dice en la carta acerca de las iglesias? ¿Qué es lo que tenía que escribirle? Algunas cosas como
A la iglesia de Éfeso le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Qué? ¿La iglesia había abandonado a Jesús como su primer amor? A la de Esmirna le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. A la iglesia de Pérgamo le dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. La iglesia de Pérgamo está viviendo esto, y a los de Tiatira dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Al parecer era una hermana o que se hacía pasar por profetisa, que andaba enseñando en la iglesia y andaba haciendo cosas terribles, como incitándolos a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimento. A los de Sardis les dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y a los de Filadelfia les dice, ya sé que tus fuerzas son pocas. Y a los de Laodicea dice, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Se imaginan escuchar todo esto? Y Juan, ¿qué los mantuvo a él, a Pedro 30 años después cuando escribe sus cartas y también describe algunos de los problemas, o a Pablo cuando le escribe a Timoteo su carta y también cuenta de tantos problemas? ¿Qué era lo que los mantenía a ellos? Humanamente, yo les confieso, yo pensaría después de 30, 60 años, después de haber tenido apóstoles, en mi mente, en mi mundanismo, me he imaginado algo diferente, pero al leer todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de estas realidades. ¿Y qué pasó? Nada. Todo seguía de acuerdo a cómo Dios tenía y sabía que iba a ocurrir. Vemos también al rey que le está hablando a Juan ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, y mira lo que le dice. Recordemos que Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual y celestial. Todo está bajo su autoridad. Nada se le ha salido de las manos a Jesús, y le ratifica primero a Juan esto. Mira lo que dice ahí. Después de que escuchó la voz fuerte, le habló por la parte de atrás y le dice, escribe. Él se voltea y dice, el versículo 12 de Apocalipsis 1, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, dice Juan. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la cintura, a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Está viendo a Jesús glorificado. Le permitieron en esa isla ver otra perspectiva de la realidad. La realidad desde el cielo. ¿Cómo ven las situaciones acá en la tierra desde el cielo? ¿Cómo está ese rey, ese sacerdote? Acá vemos a ese rey. Vemos esa grandeza, y al verlo así, cayó al suelo. Pero dice también, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto,
pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y ahí empieza el libro de Apocalipsis. Leemos lo que escribe a las iglesias en el capítulo 2, capítulo 3. Y luego saltemos al capítulo 5, porque nos dejan entrar. Este rey también permite a Juan tener una visión y nos permite a nosotros poder entrar y ver en una visión también. Y ojo, nos describe con cosas en las que podemos relacionarnos aquí en la tierra, obviamente. No es que hay oro en el cielo como tal, pero al menos para que con cosas terrenales, porque su magnitud, su grandeza, el cielo es algo que humanamente no podemos ni siquiera imaginarnos. La grandeza, la majestuosidad de Jesús como rey, esa visión que nos deja ahí en el capítulo 1, es algo tan grande que al menos nos da una visión, pero es imposible que nosotros la captemos en su totalidad. Por eso yo oraba al principio: Dios, ábrenos el entendimiento. Y en el capítulo 5 vemos a Jesús como sacerdote sirviendo. En el versículo 1 dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos, versículo 5, me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas, escuchen bien esto, versículo 8, y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué era ese incienso? Que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este cántico nuevo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Eso es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Versículo 10: de ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y habla de millares de ángeles que estaban cantando y alabando a Dios. Y dice el versículo 13: y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. León y Cordero, Rey y sumo sacerdote. Nadie más podía tomar este rollo, abrir los sellos, leer su contenido. Solamente ese sumo sacerdote, ese
que logró entrar en el Santísimo y que logró, en nombre de todos nosotros, nos da la oportunidad y le dio la oportunidad a Juan de estar ahí presente y ver todo esto. Juan está llorando, está como nadie de la iglesia, nadie del pasado, nadie pudo ser este sacerdote. Pero Jesús sí, el Cordero sí, porque Jesús no solamente fue el sacerdote, pero Él es el sacrificio, Él es el Cordero. Y se acerca el Cordero que había sido sacrificado y recibe el rollo del que está en el trono. Él es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Y a ti y a mí, y esto es para mí conmovedor, porque a todos nosotros nos dejan participar a diario en ese lugar santísimo, en ese trono. Todos los días nos dejan participar, porque siguen trayendo en esas copas de oro, por decirlo así, como dice ahí, un incienso que son nuestras oraciones. Y ese aroma sigue llegando al trono, al Cordero, hasta el día de hoy. Diariamente, tú y yo podemos estar en esa presencia a través de nuestras oraciones, gracias a ese sumo sacerdote, a nuestro Rey. Así es de que la próxima vez que ores, piensa a dónde está llegando este aroma. Y Jesús, ¿cómo sirve como Rey en el cielo? Seguro Juan nos recuerda varios ejemplos de él. ¿Se acuerdan? Él en su libro de Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio, nos recuerda cómo él les había lavado los pies y les dijo que les he dado un ejemplo a ustedes. Dice, yo que soy Señor y Maestro, les lavé los pies. O sea, yo que soy Rey y Maestro de ustedes, les lavé los pies. Este Rey está al servicio de su pueblo. Yo les lavé los pies. Hagan ustedes lo mismo unos con los otros. No solamente esto, él había prometido, nos dice Juan, que él había prometido enviarnos el Espíritu Santo, y eso es lo que hace. Apenas llega Jesús al cielo, lo primero que hace es vertir el Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos capítulo 2, para que el Espíritu Santo pudiera obrar entre la humanidad y él nos convenciera del pecado, de la justicia y del juicio, para que él, como leímos ahí, nos llevara toda verdad de acuerdo a lo que Jesús había enseñado. Pero no solamente esto, dice en Juan capítulo 14, versículo 13, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice el Rey, yo la haré. Así se hará glorificado el Padre en el Hijo. Ese incienso lo escucha el Cordero, lo escucha el Rey, y él se pone a actuar, y él está actuando y lleva trabajando en el cielo, escuchando todas esas oraciones, y él mismo es el que está realizando las peticiones. Y no solamente esto, pero también leemos ahí en el libro de Juan que él está preparándonos un lugar para cuando lleguemos allá, podamos tener cada uno de nosotros un lugar. Pero la escritura, que la verdad me parte el alma cada vez que la leo, y en algo que pensamos a veces poco, porque hablamos, hay varias escrituras que hablan de su regreso y de lo que será su regreso, algo verdaderamente inimaginable para nosotros cuando regresen las nubes y el sonido de la trompeta y todo lo que dice con su esplendor. Pero también dijo Jesús, que a su regreso, en Lucas capítulo 12, 37, anima a sus siervos y les dice, dichosos los siervos a quienes su Señor o su Rey, él, encuentre pendientes de su llegada. Créanme, escuchen esto, que se ajustará la ropa el Rey,
Hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, así será cuando Jesús regrese. Por eso dijo, sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor los encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y estar preparados será estar sirviendo a los demás, estar mostrando su amor, sirviendo a los demás hasta el último día. Y por eso Juan, aún desde esa isla solo, escribe y envía y sigue sirviendo. A pesar de lo que escuchaba y veía, él seguía sirviendo. Por eso Pablo llega a decir que él está listo para morir y que lo ha entregado. Voy a recordar, sigo sirviendo convencido, no por su obra, no por su grandeza, no por las cosas buenas que veían, aunque habían cosas buenas también pasando, obviamente, en la iglesia. Pero por esto, porque esperaban al Rey regresar. Y nos hará sentar a todos en una mesa. Llegaremos, Jesús, he estado sirviéndote. Sí, ya siéntate, para ya de servir. Siéntate. Yo te voy a servir ahora acá. Yo te voy a atender. Yo el rey. Pero tú eres el rey, el sumo sacerdote. Sí. Siéntate en mi mesa. Los voy a servir. En conclusión, mis hermanos, Jesús en el nuevo pacto, rey y sumo sacerdote, león y cordero. El nuevo pacto, Dios está a cargo de todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los demás somos solo servidores. En función de Él, cuando Él nos quiera utilizar, donde nos quiera utilizar y de la manera que nos quiera utilizar, a veces nos utilizará, a veces no, porque Dios es el encargado. Jesús es el líder de la iglesia. Jesús es el pastor de la iglesia. Jesús es el maestro. Su espíritu es el que nos guía. Y Dios, el que escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones sus enseñanzas. Él es el sumo sacerdote, el que nos lleva frente a la misma presencia de Dios. De resto no lograríamos entrar a ese lugar santísimo, sagrado delante de Dios. Pero ahora hasta nuestras oraciones hoy llegan como un aroma agradable, como un incienso allá. Y Él es nuestro Rey. Hasta que todo quede, como dice, por debajo de sus pies. Nos dejó un ejemplo. Si su vida no te ha impactado, permite que su resurrección lo haga. Elige hoy dejarte servir por Jesús, lavarte de tus pecados, ser el sacrificio por tu vida y luego seguir su ejemplo de servicio hasta que Él regrese. Yo quiero animarnos a todos nosotros como iglesia, pues Jesús está vivo, presente y activo como Rey y sacerdote. No hay nada que temer. Puede ser que no regresemos a estar todos juntos, o tal vez sí. Lo que importa es que Jesús sigue siendo el mismo en el cielo y para todos nosotros en la tierra, en el nuevo pacto. Como dijo Pedro en su primera predicación del nuevo pacto. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, o amo, o Rey y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Celebremos al tomar del pan y del vino a nuestro sumo sacerdote y Rey, que resucitó para firmar y confirmar de esta manera el nuevo pacto de nuestro Dios.